con su propuesta y ya se ha hecho como una costumbre. Y cuando no está Laurens, se nota. Falta algo. Y siempre estamos reclamando de que... Hoy ya te quería dejar de vuelta solo, porque el otro día me encantó la charla. Pero Maxi me dice, nada, dale, acompañalo, porque porque el otro día había más gente. Hoy venís con Adelki del DO, psicólogo, docente de Ética y Derechos Humanos en la Facultad de Psicología de la UBA, coordinador de la Diplomatura en Salud Mental y Derechos Humanos de la UNPAS, coordinador de la Diplomatura Consumo Problemático de Derechos Humanos en Filosofía de la UBA, comisión directiva de FEDUBA, estuvimos hablando de la gremial, e integrante de Enclave de Salud Mental y Derechos Humanos, porque estamos en la columna de Laura Andresen, ¿no? Salud mental, liberación, tercera posición, patria justa, y todo lo que entre. Él entra todo en esa consigna y además es un gran compañero. Buen día, Lauren, ¿cómo te va? Muy buenos días, Walter. Buenos días, Agus. Adelki, bienvenido a este estudio, Nono Frondizi. Buenos días. Es la radio de las y los trabajadores. Así que, bueno, es muy grato tenerte por acá. Bueno, muchas gracias y muchas gracias por la invitación también. Buenísimo que vengas porque qué tema la salud mental, nuestra salud mental ante tanta problemática. Digo, Lauren arrancó por una problemática de consumos problemáticos, pero en realidad con esta realidad vivimos, hay violencia en la calle, violencia en las casas, violencia todo el tiempo, y eso tiene que ver cómo vivimos, ¿no? Con nuestra cabeza. Es que fuimos aprendiendo de que la cuestión de la salud mental es compleja y está atravesada por un montón de aspectos. Claro. Asimismo pasaba con los consumos problemáticos. Los consumos problemáticos están incluidos dentro de la ley de salud mental y están tomados como parte de tal. Y tenerlo a Adelki acá en este día me pareció pertinente. En realidad yo lo había invitado para el jueves pasado, claro. Que estábamos con la semana de la memoria, verdad y justicia, una semana de derechos humanos principalmente, y bueno, había pensado en él en esa sintonía que tiene tantos espacios que ligan la salud mental con los derechos humanos. Así que, bueno, todo el año pasado estuvimos hablando de la ley de salud mental. Sí. Quisiera, Adelki, si nos puedes comentar la experiencia de aplicación de esa ley. Bueno, principalmente en la provincia de Buenos Aires, donde... Bien, es una ley que ya va a cumplir 15 años, que por la particularidad de nuestro país federal, la implementación de la ley es un poco despareja, podríamos decir, en el sentido de que hay provincias que han avanzado mucho en la implementación de la ley y hay otras provincias que vienen un poco más lentas. En relación a la provincia de Buenos Aires se está dando una experiencia muy interesante. Ya hace 5 años que se viene implementando la Ley Nacional de Salud Mental, fundamentalmente con un proceso de desmanicomialización. En la provincia de Buenos Aires hay 4 hospitales monovalentes que se están transformando en hospitales generales. Las personas que estaban ahí alojadas, algunas con más de 10, 15 años, claro. Hoy están viviendo en casas como parte de una política pública de la provincia de Buenos Aires de desinstitucionalizar a las personas que fueron, podríamos decir, abandonadas en el hospital psiquiátrico. Y bueno, con una decisión se está haciendo todo un trabajo donde estas personas están viviendo ahora muchas en casas, muchas en el barrio de Luján, en el barrio de La Plata, también en la zona de Loma Zamora, donde está el hospital Esteves. Es decir, hay todo un trabajo de transformación, de pensar al usuaria de salud mental, vivir integrada a su comunidad, como claro. Dice la ley, ¿no? Es decir, y además también sabemos hoy que el encierro no cura. Tener una persona encerrada. Qué buen dato. Sí, claro, 15 años es muy dañino para la salud mental encerrar a alguien. Y entonces se está haciendo todo un trabajo para que la persona se subjetive, porque el psiquiátrico te deshumaniza,
perdés tu trabajo, perdés el vínculo con tus amigos, perdés el vínculo con tu barrio, con tu comunidad. Y bueno, se viene haciendo todo un trabajo para que la persona recupere ese vínculo con su familia, recupere ese vínculo con sus afectos, que pueda volver a vivir en comunidad, que pueda volver a tener un proyecto productivo, es decir, un proyecto de vida. El psiquiátrico no puede ser un lugar de destino. Puede ser un lugar para una internación breve, por una urgencia, puede ser necesario, pero 15 días, un mes, 2 meses como mucho. Claro. Pero no... Claro. Encima está recontra instalado, ¿no? Como la onda de encierro de una vez y para siempre. Va, al menos, no sé, como que yo siento que es como medio una constante esto de no, bueno, está en un psiquiátrico internado o encerrado, pero va a estar como tiempo indefinido, ¿entendés? Es que se transforma en un lugar de destino, por esto que decía, que la persona después de un tiempo pierde su trabajo. Claro, pierde o sea... el vínculo con su familia, con sus Totalmente. amigos. Entonces va quedando ahí porque no tiene a dónde ir, no porque tenga problemas de salud mental. La mayoría de las personas que están, como ir acá a la Ciudad de Buenos Aires, están en el Borda o en el Moyano, son personas que están en situación de alta, que no se van porque no hay una política Tal cual. Claro. para que... La Ciudad de Buenos Aires es un lugar que no aplica la ley de salud mental. Es un Adelki, ejemplo claro Mirá. de que no aplica. No, no te puedo creer. Adelki, No aplica. No. ¿qué le podrías decir al oyente? Porque nosotros tenemos oyentes, no solamente trabajadores del Estado, Claro. sino que nos oyen muchas personas más. ¿Qué le podrías decir a las personas que critican a la ley de salud mental? Por ejemplo, cuando dicen, no, bueno, sí, pero esta persona es adicta, me lo tienen que internar, Claro. y no puede ser que no lo internen porque se va a morir, o no sé. Primero que si tiene riesgo cierto para sí o para tercero, es un criterio de internación. La ley habilita poder internar a personas con problemas de consumo problemáticos, con problemas amplios de salud mental, siempre y cuando 2 profesionales de la salud de distinta disciplina definan y expliquen el porqué. O sea, poder internar se puede. Lo que cambió la ley de salud mental son 2 cosas fundamentales. Por un lado, antes se podía internar a sola firma de un solo médico. Claro. ¿Sí? Lo cual eso daba lugar a muchísimas arbitrariedades. Es decir, te internaban con una sola firma. Ahora va a salir en Netflix una serie basada en un hecho real de una artista plástica argentina, Natalia Katz, que fue internada previa a la ley de salud mental, por pedido de su familia, complicidad con un médico que firmó y fue internada compulsivamente, pues se demostró que no había ningún criterio, y así hay muchos ejemplos. Porque claramente hay una teoría, digamos, hay un síntoma de la responsabilidad que se haga cargo otro. Claro. Está ahí, me gusta. Y después Me gusta ese punto. el otro era que los jueces podían internar. Sí. Mirá. Mirá, Sí. qué dato, ¿no? A sola firma, un médico o un juez podían internar. También daba cualquier tipo de arbitrariedad. Sí, sí. Y además, ¿ustedes se imaginan a un juez indicando una operación de corazón? Sería tremendo. Bueno, Claro. pero de salud mental hay gente que quiere que sí, que un Que juez solo pueda internar. por la justicia. Convengamos que veníamos de muchísimos años en donde lo diferente se lo excluía, ¿no? Digo, pienso en el hospital del Alejandro Con de La Plata, estaba en un barrio que ahora sí se llenó de casas, pero antes estaba muy aislado. Bueno, La muchas de esas cárcel- casas son para usuarios y usuarias, están viviendo, Tal que cual. estaban internadas ahí en el Tal cual. lugar, ¿sí? Como la cárcel también estaba alejado, como todo siempre es alejado, y el método del encierro, ¿no? La ley viene a cambiar ese paradigma. Sí, además del encierro, y esto está documentado fundamentalmente en un libro que se llama Vidas Arrasadas, donde documentaba las violaciones a derechos humanos que se cometían en hospitales psiquiátricos. ¿sí? Sí, sí. Desde maltrato físico, abusos sexuales, estos celdas de aislamiento sensorial, y también hay algo que pasa mucho, fundamentalmente antes en los hospitales psiquiátricos, donde las personas no tienen nada para hacer.
nada, desde la mañana hasta la noche. Claro. Un televisor prendido y nada más. Hoy no. Hoy, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, hay profesores de educación física, musicoterapeuta. Otra estimulación. Totalmente. Una idea de que la persona puede insertarse nuevamente en la sociedad, que pueda volver a ser parte, a vivir en comunidad como cualquier persona. Un problema de salud mental no puede quitarte la posibilidad de una vida plena. Además, también antes, por temas de salud mental, te suspendían muchísimos derechos. Ah, mirá. Bien. No podías casarte, Claro. te declaraban una insanía fácilmente. Claro. Sí. Tu Marginándote. Patrimonio. Uf. Bueno, este caso que explicaba, que contaba que va a ser una serie de Netflix, que está muy bien también documentado en una novela de Natalia Cito, que se llama 27 Noches, que cuenta la historia de esta mujer, que la internan de manera sin criterio y de manera involuntaria. Ella después no puede disponer de su dinero durante años, porque le hacen un juicio de insanía y mientras se está dando todo ese proceso, le ponen un curador. ¿Qué es lo que hacían antes? Te ponían un curador para que disponga de tus bienes. De todo. Decida Claro. sobre todo. Claro. No, increíble, increíble. Me quedo pensando. Perdón, dale tú. No, decías, Adelki, que antes de que te cortemos, que en la ciudad no se está aplicando la ley de salud mental. Nunca se aplicó. Mirá, ¿qué está pasando con las personas en situación de calle que no saben cómo abordar el tema en la ciudad y han inventado un protocolo de salud mental que creo que no ha funcionado, que han llegado muchas personas a los hospitales mentales de la ciudad sin criterio de internación, porque no sabían a dónde ponerlo. Claro. Los paradores estallados y la población que sigue creciendo abismalmente. Sí, es cierto. Perdón. Justo tomé. Tranca, no pasa nada. Que Está si bien. talamos el agujero al mate, Tomamos mate todo el tiempo, así que puede pasar. Sí, es cierto que la ciudad de Buenos Aires incluso tiene la ley 448, Ajá. que es anterior a la ley de salud mental. Ale, Es muy buena. Te traemos un vasito de agua porque se ve el peor mate del mundo. La mateína ha cumplido su rol. Sí, mal. Bueno, decía esto, que existe la ley 448, que es una ley que es previa a la Ley Nacional de Salud Mental y que es muy buena, muy en sintonía con la ley nacional, pero la ciudad de Buenos Aires nunca la implementó. La ciudad de Buenos Aires sigue apostando al modelo manicomial, al modelo del encierro. Claro. No hay política de desmanicomialización y encima con este agravante que comentaba recién el compañero de querer llevar a personas en situación de calle al hospital psiquiátrico, ¿no? Esa es una forma también de entender, ¿no?, el psiquiátrico, ¿no? Creer que es un depósito de personas excluidas y que estén encerradas y que no molesten en la vía pública. Ayer escuchaba a un candidato a legislador, tal Ramiro Marra, Ramiro. también con un discurso de mucho odio, Sí. de mucha hacia las personas que se encuentran en situación de calle, con toda una línea de encerrarlos, ya sea en el psiquiátrico, en la cárcel, pero no pensar en que esa persona pueda acceder a una vivienda, pueda acceder a una casa, pueda acceder Claro. a un trabajo. Pero lamentablemente esa propuesta, como la de Marra y de otros personajes de odiadores y de la extrema derecha, plantean esa alternativa. Claro. Y la ciudad de Buenos Aires está en esa línea. Qué lamentablemente. peligroso igual, ¿no? Porque tipo porque esos personajes después como que a veces como subestimar al enemigo, como pasó con Milei, después te hacen retroceder en materia de derechos, en materia de por ahí institucionalizar ciertas cosas que después es muy difícil retomar y recuperar y rearmar, que son por ahí años de peleas
por leyes o por... que son personas insensibles y muy brutas, muy ignorantes. Marra, al decir eso, da cuenta de una insensibilidad tremenda y también de una persona muy bruta, muy ignorante. Se me ocurre también que deben haber intereses detrás, ¿no? de estos personajes, de estos candidatos que deben tener que ver con clínicas privadas. Obvio, con toda la industria psicofarmacológica, ¿no es cierto? Que son tan necesarias para sostener a las personas. Es que ellos son los reyes de la privatización y el generar dinero para los privados, para negocios de unos pocos, como que para mí va de la mano. El Borda no hubo un proceso porque Macri quería vender los terrenos para emprendimiento inmobiliario. Digo, nada más alejado de un cambio de paradigma. Desde hace unos años tuve la oportunidad de dialogar con Daniel Arroyo. Y él hablaba también del sistema de minoridad, el concepto que había de encierro de minoridad, a cómo habría que cambiarlo para que el pibe tenga, o piba tenga otra oportunidad. Y esto es muy similar, ¿no? Sí, además también hablando de salud mental, me parece importante también destacar esto, que estos discursos de odio, también estas políticas de crueldad que está llevando adelante el gobierno de Milei, tiene impacto en la sociedad, tiene impacto en la salud mental de las personas. No poder llegar a fin de mes también tiene impacto en la salud mental de las personas. Ver cómo reprimen a jubilados, jubiladas, o esto que pasó con el compañero Grillo, esto afecta también en la salud mental de la población. Por lo menos, fundamentalmente, con los que tenemos algún grado de empatía o tenemos algún grado de conciencia social, tiene un impacto. Totalmente. Es que yo creo que el ataque a la salud mental, por parte del gobierno nacional, es muy concreto. No sé, el intento de cierre y vaciamiento del hospital Laura Bonaparte, mismo el del Centro 1 en Núñez, como que me parecen dos hechos, muy puntuales, que atacan directamente la salud mental. Sí, y hay un mayor aumento en la demanda de asistencia, tanto en lo público como en lo privado. Ajá. Esto lo señalan las obras sociales, que están teniendo más demanda en asistencia en salud mental, el sistema público también. Y esto está estudiado, no es una ocurrencia mía, ¿no? En situaciones de catástrofe social como la que estamos teniendo ahora, está estudiado, hay aumento del consumo problemático, claro, hay aumento de padecimientos psíquico. Esto se estudió mucho y se trabajó mucho en nuestro país en la crisis del 2001. ¿Y consumo de medicación supuestamente? Sí, la encuesta del 2023 de la Cedronar señala que fundamentalmente en las personas adultas mayores el mayor consumo es de psicofármacos sin receta, digamos, ¿no? Que se automedica. Sí, fundamentalmente decía, en una investigación que hizo la Cedronar en el 22 y 23, que se publicó en el 23, señalaba eso, que hay un aumento muy grande de consumo de psicofármacos, fundamentalmente mujeres y adultos mayores. Mira. Se quedó... Para poder dormir, ¿no? Supuestamente, yo tenía a mi mamá, por ejemplo, siempre decía que tomaba, y se lo conseguía ella, no sé cómo hacía. Sí, pero aparte se consigue de forma ilegal, ¿no? Porque alguien no podía dormir, por vos. No podía dormir. Sí, sin problema, claro. Está muy y no se veía como un problema, pero era un problema. Pero ella no lo veía como un problema. Claro. Creía que estaba bien. Sí. No se puede tomar clonazepam como se toma un café. Claro. No es lo mismo. Claro, no, sin dudas, olvídate. Si no tenía clonazepam, y además podemos decir, así como el encierro no cura, estas medicaciones tampoco curan. No, muchas veces, sí es necesario a veces dentro de un tratamiento, una persona con mucho padecimiento psíquico, muchas veces es necesario una psicoterapia, claro, una medicación que pueda hacer que ese dolor baje un poco. Sí baja el síntoma de la medicación, pero esto como parte de un tratamiento. Claro. El problema es que mucha gente toma ansiolíticos porque no puede dormir, los consigue, primero se lo da una amiga, un vecino, después algún farmacéutico se lo vende, y sin ningún tipo de criterio. Además, no es medicación para dormir. Claro. No, pero bueno, hay medicación para dormir, claro, no es para dormir. Pero bueno, mucha gente
para poder dormir, para poder descansar, se automedica. Y claro, es un problema. Con la idea de resolver, ¿no? De la urgencia entonces de resolver algo. Paralelamente tiene que haber mucha educación, porque esto que vos dijiste, nombraste 3 irregularidades. Alguien siempre te va a vender, ¿no? Hoy vas al kiosco y encontrás una farmacia en los kioscos. En los kioscos, ¿eh? Sí, pero hay las cadenas de... Sí, eso te iba a decir. No sé cómo decirlo sin nombrarlo, pero las cadenas que venden de farmacias, que tienen, o sea, vos entrás y hay un montón de medicamentos o pastillas de venta agarrando libre que son inductores del sueño o, como dice, calmas ante el nerviosismo. Como todas esas cosas, o sea, vos vas y es como una tienda de conveniencia, tipo agarrás y te lo llevás, ¿entendés? Sí, no hay ningún... al lado de un alfajor y un chocolate. Sí, o de una crema para la cara, como sí, que... Sí, bueno, pero esto fue una decisión del gobierno nacional. Sí, regular total. La política de medicamento y que se puedan vender medicamentos libre, claro. A cualquier lado. Y además también liberar determinados medicamentos como el ibuprofeno también, además de la venta libre que los médicos serios, digamos, no recomiendan, lleva también a que las obras sociales no la cubran. Exacto. Claro. Eso también. Al ser venta libre, la obra social ya no cubre el ibuprofeno, el tafirol, medicaciones que antes las obras sociales... Bueno, todo este impacto desregulatorio, todo este impacto, discursos de crueldad, políticas de maldad, la llamo yo, que está llevando adelante el gobierno porque despide gente y lo festeja, golpea, gasea a una nena y lo niegan cuando todos vemos que pasó eso, casi matan a un compañero fotógrafo y lo niegan. Todo eso tiene impacto en la salud mental, ¿no? Por eso yo creo que para bajar el padecimiento, creo que es necesario poder revertir estas políticas de odio, maldad, crueldad, porque nos lleva a vivir mal, nos lleva a estar todo el tiempo en una situación de tensión. Uno piensa 2 veces en ir a una marcha. Yo antes iba siempre con mi hijo, ahora voy solo. Ya no quiero llevar a mi nene chiquito. Y tu familia te dice no vayas, además. Ah, sí, lógicamente. Pero bueno, uno continúa yendo, pero todas estas cosas afectan, porque antes ir a una marcha era una actividad para expresar lo que uno pensaba. Fiesta, casi fiesta. En este contexto, el último 24 de marzo, ¿qué sentido tuvo para vos? Y fue muy importante, muy importante. Yo hasta el diciembre del 2023 estuve a cargo del Centro Ulloa, que era un centro de asistencia a víctimas de violaciones de derechos humanos de la Secretaría de Derechos Humanos, donde dábamos asistencia a víctimas del terrorismo de Estado y a víctimas de la violencia policial. Yo estuve a cargo hasta el 10 de diciembre, lógicamente renuncié cuando asumió este gobierno, pero a partir de ahí empezaron a echar a muchos compañeros y compañeras de la Secretaría de Derechos Humanos, claro. Echaron psicólogas, psiquiatras que trabajaban en el Centro Ulloa, una política de desmantelamiento de las políticas de memoria que han sido reconocidas por todo el mundo, incluso 2023 la ESMA fue reconocida como Patrimonio de la Humanidad. Decía, a nivel internacional, Argentina es valorada en política de derechos humanos. El Centro Ulloa era una experiencia mundial. Mientras estuve como director, se contactaron de distintos países, como México, Chile, para poder llevar esa política a su país. Claro, es inédito que el Estado dé asistencia desde una instancia de derechos humanos a las víctimas. Que el Estado intente reparar el daño que le produjo, además con profesionales excelentes, muy formados, con disposición, sensibilidad para trabajar con personas que han atravesado situaciones límites como la tortura. Claro. Y bueno, todo eso el gobierno de Milei lógicamente lo vació. Exacto. Entonces por eso creo que fue muy importante la marcha del 24, la masividad que tuvo, porque vamos a tener que reconstruir todo eso. Vamos a tener que, cuando
Otra vez volver a empezar. Claro. Otra vez. Te quería hacer una pregunta que me quedó pendiente, perdón, Laurens, sobre la ley de salud mental. Porque está bien, decimos integrar, que haya otro tipo de política. Ahora, ¿qué situaciones se tienen que dar post salida del espacio de contención? Porque si no hay expectativa laboral, si no hay expectativa social, si no hay aprendizaje por parte del resto de la sociedad, lo comparo mucho cuando se firmó el decreto por el cual ingresaban personas con discapacidad al Estado. Y nosotros, los compañeros, tuvimos que hacer talleres para aprender a convivir con nuestros compañeros y compañeras. ¿Qué es lo que falta? Medio que lo sé, pero ¿qué faltaría después para que la gente que está en algún lugar de contención pueda tener una vida plena? Bien. Medio largo, pero... No, primero tiene que ser una decisión política del Estado, como es el caso. Sin Estado es imposible. Sin Estado es imposible. Ah, bueno. Sin Estado es imposible, porque primero es el Estado quien los encerró. Entonces el Estado también es el que tiene que reparar eso. ¿El Estado es el que los encierra? Claro. Y sí. El Estado los encierra a través de sus instituciones. El psiquiátrico es una institución estatal que en algunas provincias se está transformando, en otras se cerraron hospitales psiquiátricos y ofrecen un modelo alternativo, que es un modelo que es una corriente a nivel mundial. Brasil también está llevando adelante este proceso de dispositivos en la comunidad, transformar el hospital psiquiátrico en un hospital general, que los hospitales generales puedan atender una crisis de salud mental, que se pueda internar unos días en un hospital general. Bueno, todo este cambio de paradigma es un fenómeno a nivel mundial. Es decir, la ley de salud mental argentina no es muy original. Es parecida a la que hay en Uruguay, parecida a la que hay en Chile, la que hay en México y en países europeos. Es un fenómeno mundial. Por eso cuando muchos critican la ley nacional de salud mental, bueno, están en contra de toda la línea que se viene pensando a nivel mundial de pensar a la persona con problemas de salud mental como un sujeto de derecho y no como un discapacitado que tiene que estar encerrado. No. Entonces, primero el Estado tiene que tomar esa decisión como lo está haciendo la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, en vez de enfocar los recursos en el dispositivo manicomial, un manicomio es carísimo sostener esa estructura. Si vos ese mismo recurso lo orientás hacia la comunidad, incluso si los enfermeros, enfermeras, profesionales que estaban acostumbrados a trabajar en ese modelo de encierro, bueno, lo acompañás a pasar a trabajar de otra manera y al principio a veces hay un poco de temor. Y sí. Pero hoy yo he estado en algunos cierres de servicio en Cabret o en el Corn y trabajadores muy emocionados. Muy emocionados que se cierren lugares de horror, lugares donde se han vulnerado muchísimos derechos, gente que ha muerto, mucha gente ha muerto en los hospitales psiquiátricos. Imaginemos que una persona, ¿cuánto tiempo puede estar internada para estabilizarse o recuperarse de su situación de salud mental? Recuperarse quiere decir alcanzar su nivel, digamos, de recuperación máximo que le posibilite su organismo, etcétera, etcétera, los distintos factores que inciden. ¿Cuánto tiempo puede llevar eso? Porque uno se encuentra con pacientes que tienen 10, 15, 20, hasta 30 años de internación, donde lógicamente esa persona ya no tiene más un criterio estrictamente de internación, sino que tiene el problema de que no tiene dónde vivir. Tiene el problema de que no tiene un trabajo fuera de esos muros para poder realizarse y sostenerse en la vida. Tiene problemas porque no tiene una red de vínculos significativos que la puedan apoyar en tal situación. Ese es el problema real que tiene. No una necesidad extrema de que tiene que estar encerrada. Sí es cierto
que nos está faltando y es necesario a nivel nacional más dispositivos ambulatorios. Exacto. Es cierto, una persona se puede estabilizar en 15 días, un mes, Claro. pero necesita que pueda continuar con su tratamiento de manera ambulatoria. Dabas el ejemplo de Laura Bonaparte. Bueno, sí. Laura Bonaparte tenía su dispositivo de internación, pero después atendía a miles de personas de manera ambulatoria. Sí. O tal vez la persona estaba internada un mes, 2 meses, y después seguía su tratamiento yendo 1 o 2 veces por semana a ver su psicóloga, a ver su psiquiatra. Es decir, es fundamental los dispositivos ambulatorios, ¿no? Con el consumo problemático lo mismo. También una persona por ahí necesita un tiempito para desintoxicarse, para estabilizarse, pero después necesita un tratamiento ambulatorio, necesita ir a un grupo terapéutico, seguir con su necesita vida. ir a... Claro, que tal vez nos falte... Bueno, ¿el gobierno nacional qué hace? El único dispositivo nacional lo está vaciando. Está funcionando con el 50% o menos de profesionales porque lo despidió. Claro. Y eso daba asistencia a toda la Ciudad de Buenos Aires, porque la Ciudad de Buenos Aires pues no tiene un dispositivo así. Entonces abordaba, y también del conurbano. Claro. Y además también formaba profesionales que después iban a trabajar a todo el país, porque ahí se hacen residencia, concurrencia. Entonces muchos profesionales iban ahí a formarse porque es de excelencia, y después van a volver a su provincia. Totalmente. Con una idea de la integración social. No sé si ustedes alguna vez fueron a La Guardia, uno iba a La Guardia y que estaba a las 24 horas, Sí. había una frutera con fruta para que el chico Sí. pueda comer una fruta, tomar agua, tomar un jugo. En la mesa de entrada está Sí. la bandeja con las frutas. Claro, entonces son cuestiones gestos de de hospitalidad. cuidado necesarias que, aparte también la gente que trabaja ahí es gente comprometida, que le interesa la Total. temática. Sí, eso ni lo sí. dudes. Que eso es fundamental. Adelki, Sí. tenemos que ir cerrando la entrevista y hablabas de formación y espacios de construcción colectiva. ¿Querés hacer algunos anuncios? Sí, ahí Promocionar. cuando me presentaba, Sí. hablaba ahí de 2 diplomaturas que venimos haciendo con compañeros y compañeras del gremio, de FEDUBA, y también de una asociación civil que es Enclaves, que es una diplomatura en salud mental y derechos humanos, que lo damos con la Universidad Nacional de José C. Paz, y una diplomatura en consumos problemáticos y derechos humanos que damos en Filo UBA. Esa se está por abrir la inscripción para este año. Lo que tiene de interesante que es una diplomatura de extensión, es decir, no es necesario tener formación de grado para poder hacerla, es decir, se puede anotar cualquier compañero o compañera que le interese la temática. Lógicamente, son diplomaturas donde pensamos la salud mental y el consumo problemático desde el paradigma de los derechos humanos. Nosotros creemos que no podemos pensar la política pública de salud mental ni la de consumo problemático sin un paradigma de derechos humanos. Es por eso que nosotros trabajamos fuertemente esa línea, porque creemos que las personas tienen derechos y que el Estado tiene un rol fundamental, y que si el Estado no lo hace desde una perspectiva de derechos humanos, se cometen muchos tipos de arbitrariedades. Bueno, un ejemplo que podemos dar así sencillo, bueno, las políticas de salud mental y de consumo problemático de la Ciudad de Buenos Aires son sin el paradigma de los derechos humanos. Claro. Lo que Ahí está tenés. llevando adelante la provincia de Buenos Aires sí, es una perspectiva de derechos humanos, porque están preocupados, todas las políticas van en la línea de que esa persona se le restituyan los derechos que se le vulneraron. Por eso que nosotros hablamos de sujeto de derecho, porque nosotros planteamos de que, como el Estado lo encerró, el Estado tiene que reparar eso también. Y por último, quería invitarlos el lunes es el Día de la Salud, se va a hacer un encuentro en la Plaza de los Congresos, segundito tengo acá anotado. Sí, no, Es un espacio, un foro de salud
que participan compañeros y compañeras de distintos ámbitos. El ámbito gremial es uno de los que pisa fuerte. Jornada federal en defensa del derecho a la salud. Es una actividad de visibilización y lucha en el marco del Día Internacional de la Salud, lunes 7 de abril. A partir de las 16:30. 16:30. En la Plaza de los Congresos. Después nos ayudás con el flyer como para ayudar en la difusión. Totalmente. Y si se puede cubrir, mejor. Y esto es fundamental porque nos empezamos a juntar para defender la salud pública. Frente a los ataques del gobierno nacional, nos tenemos que organizar para defender la salud pública y la universidad pública. Totalmente. Que por ahí en otra oportunidad podemos charlar. No, tenés que volver, ¿sabes por qué? Pero, viste, esos encuentros sin catarsis, por favor. Decirle, cuando empiezan a hacer catarsis, no, muchachos, esto es propositivo. Estamos armando el programa para cuando volvamos, no te pongan por arriba, por el costado, sino que llegue, viste, que tenés que llegar con el proyecto y la persona indicada para que lleve adelante esa propuesta. Porque si no, ocurre lo de siempre. Con muchos compañeros y compañeras. Ah, por supuesto. ¿Se tiene noción de la gente que se está atendiendo con problemas de salud mental y consumos problemáticos? ¿Podemos saber cuánto en la próxima? La sociedad, hay en la sociedad que no se da cuenta que tiene algún tipo de problemática, pero no está atendida. Bueno, ¿existe eso? Brevemente. Esa es la persona que muchas veces termina tomando el ansiolítico a la noche o termina tomando una copa más de vino para poder irse a dormir. Muchas veces se tapan algunos síntomas o el juego, también es otra problemática que aumenta en situaciones de crisis, es el aumento en el juego, en las plataformas virtuales. Deja para un pequeño agradecerte el presente. ¿Querés comentarnos? Es un cuadernillo que compilamos con Leo Gorbach en la Secretaría de Derechos Humanos durante la gestión de Horacio Pietragala, sobre salud mental. Hay textos de Fernando Ulloa, hay textos que cuentan la transformación en la provincia de Buenos Aires, también hay textos de compañeros del CELS, es decir, de distintas experiencias de salud mental, con esto que hablábamos recién de la perspectiva de derechos humanos. ¿Estará en la página del Ministerio subido en PDF? Yo creo que es material. Yo creo que está. Sí. Para compartir. Sí, se puede bajar gratuitamente. Sí. Bueno, esto pasa un montón de libros que ya está teniendo nuestra biblioteca, así que te pedimos la firmita como tal. Lauren, muchas gracias. Bueno, siempre gracias. Queda picando para otra entrevista, ¿viste? Por supuesto. Porque, bueno, pero Adelki. No, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Te sentiste bien recibido? Sí, además siempre es fundamental desde los medios de comunicación hablar sobre salud mental, hablar sobre consumo problemático. Un último dato que quería decir que es preocupante, que se viene señalando, es que se viene observando un aumento en la cantidad de suicidios. Bueno, tema que podemos retomar, como tantos otros que tengan que ver con salud mental, justicia social, que vos consideres o tu grupo de compañeros, colegas necesiten hablar, este espacio tiene las puertas abiertas, se comunican con nosotros y bueno, al menos en esta columna los jueves son bienvenidos. Y esto que están armando para el lunes, busquémosle la forma de amplificarlo. Bien. ¿Dale? Bien. Muchas gracias. Adelki del Do, que estuvo con nosotros aquí acompañándonos en Galana. Gracias, Lauren. Gracias a ustedes. Vamos a la pausa.